soy Ulla Recondo y el próximo 7 de septiembre a las 7 de la tarde en el Museo San Telmo pues estaré pues acompañado de Cristina Monge y bueno, vamos a hablar de un tema pues hoy en día muy importante, ¿no? Que es el agua, ¿no? El agua es un recurso indispensable, ¿no? Para la vida humana, para la vida vegetal, para la vida animal, para la vida faunística y también pues dependemos del agua, ¿no? Desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de la biodiversidad, desde el punto de vista de los ecosistemas hídricos, ¿no? En estos momentos tenemos pues, bueno, un grave problema mayor desafiado a la humanidad, que es un poco el cambio climático, ¿no? Y el cambio climático pues, está suponiendo pues, una menor disponibilidad un poco de agua, ¿no? En la península ibérica, en España, bueno, luego también en el sur de Euskal Herria, ¿no? En Navarra, Euskadi, pues esta sequía la estamos padeciendo, ¿no? Fuera del verano pasado, este verano, aunque quizá de forma menos intensa, pero los mismos datos que han dado un poco de la cosecha, por ejemplo, del cereal en lo que respecta a Navarra, pues quiere decir que mucha agricultura de secano en la ribera de Navarra pues prácticamente no se ha podido cosechar, en la zona media pues otro tanto, aunque quizá menos, y quizá pues en la comarca de Pamplona se ha salvado, ¿no? Pero si vamos un poco a Euskadi, pues tenemos concretamente Álava, donde ha habido también problemas en el cereal, eh, y por otra parte, pues también ha habido problemas un poco incluso de abastecimiento urbano en alguna serie de sitios, ¿no? Entonces el dicho ese de que prácticamente en la Euskadi cantábrica o en la Euskadi de que el agua sobraba, pues ya creo que hay que desterrarlo y quizá conforme pasen los años va a tener más dificultades. Es decir, que el cambio climático hoy en día es sinónimo de menor disponibilidad de agua. Todos los estudios plantean a esos niveles y claro, está el problema de qué soluciones, qué alternativas. Lo que está claro es que la lucha contra el cambio climático basada en esos dos pilares, ¿no? Mitigación, reducción de gases de efecto invernadero como adaptación, es una cosa que hay que redoblarla con mucha más intensidad que lo que hemos hecho ahora y eso nos permitirá que nos podamos un poco adaptar. Es decir, hoy en día todos los consumos de agua, todos los usos que hacemos, tenemos que adaptarlo, ¿no? Sí que hay grandes consumidores de agua, ¿no? En este caso situaría un poco todo lo que es la agricultura. El 80%, por ejemplo, de la agricultura, del uso del agua, se lo lleva la agricultura en el sur de Euskal Herria y ese es un dato como muy importante, ¿no? Y sin embargo, pues desde las instituciones, desde diversos sectores, se está planteando en todo momento seguir ampliando los regadíos, ¿no? Yo creo que en estos momentos eh, el agua, pues el consumo de agua no puede dar más de sí, nos tenemos que adaptar, habrá que utilizar otro tipo de cultivos de tal manera que permitan menos riego y eso es una de las tareas un poco que tenemos delante, ¿no? Pero de todas maneras todo esto que estoy diciendo lo queremos un poco compartir con todos vosotros y vosotras que acudáis el próximo día 7 de septiembre a San Telmo, que expongáis vuestros puntos de vista, que compartamos un poco inquietudes, preocupaciones y veamos un poco la necesidad de debatir, de discutir, porque qué duda cabe que el agua es vida, ¿no? Pero el agua es vida si realmente frenamos un poco todas las amenazas que tenemos sobre este recurso absolutamente indispensable. Por tanto, ondo izan, agurrak.